serie que hemos titulado Convicción de Pecado. Y este es nuestro último mensaje, y el subtítulo de este mensaje yo lo titulé El peligro de no darle muerte al pecado. La semana que viene, el domingo que viene, estaremos continuando con nuestra predicación expositiva de la palabra de Dios, y iniciaremos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo será nuestro inicio de esta etapa que iniciaremos, que calculamos nos va a llevar un tiempo largo, porque hay muchos temas muy importantes que tocar, y aparte es una carta muy interesante porque de cierta forma es una carta testamental del apóstol Pablo, porque fue la última carta que él escribió a su discípulo amado Timoteo. Amén. El día de hoy daremos finalización a esta serie de estudio que hemos iniciado, que la hemos basado en Romanos capítulo 8, versículo 13, y ya que está, lo vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En algunas traducciones es si mortificáis las obras de la carne, o si le das muerte, si eliminás las obras de la carne. Y ya hemos visto a lo largo de estas 10 reuniones, esta sería la 10ª de estas 9 reuniones, hemos visto muchos puntos muy importantes de cómo el pecado nos derriba, nos destruye, cómo influencia nuestra vida, cómo se transmite el pecado, cómo Dios desplegó su obra de redención y de gracia para salvarnos. Hay mucho más para hablar del pecado, hay muchos temas que quedaron pendientes para la próxima, porque haremos una segunda serie de convicción al pecado, seguramente el año que viene, porque quedaron unos puntos muy importantes que tocar, pero bueno, queremos continuar con la segunda carta a Timoteo. El escritor y pastor irlandés del siglo XVII, Ezekiel Hopkins, fue alguien que aportó algo muy importante en la mortificación del pecado, en este libro que se ha escrito, y él justamente tocó un punto que es el peligro de no darle muerte al pecado. Y él dice estas palabras. Él dice: nosotros fuimos provistos con la gracia que nos mueve a vivir en victoria sobre el pecado. Pero cuando no aplicamos todos los recursos para combatir contra el pecado, el espíritu que combate contra la carne comienza a agitarse en nuestro corazón. Comienza a agitarse en nuestro corazón porque no quiere combatir contra el pecado. Es imposible que la gracia y la corrupción sean fuertes al mismo tiempo. Lo que ocurre es que si una prospera, la otra languidece. Si su alma está llena de pecado, como maleza crecerá y deteriorará la gracia, porque no cuenta con la savia para nutrirla. Dos cosas son necesarias para nutrir y aumentar poderosamente esta gracia, y son el pensamiento santo y los deberes santos.
¿Por qué tomé esta frase de este pastor irlandés? Porque es muy importante lo que él dice de estos puntos. El punto para que nuestra vida espiritual florezca y se mantenga y seamos victoriosos en nuestra vida cristiana. Tiene que ver con estos dos puntos: el pensamiento santo y el deber santo. Y recordaba justamente cuando estaba armando el mensaje, recordaba esas palabras del pastor Martin Louis-John en su libro de Presión Espiritual sobre el punto intermedio que nosotros hablamos anteriormente, que él narra sobre la vida del cristiano, que cuando el cristiano inicia su vida como cristiano, cuando Dios llega a su vida a él, inicia con fuerza. Yo creo que están entrelazados su inicio de vida cristiana y la emoción que nos genera iniciar algo nuevo. Muchas veces ese descubrimiento, esas ganas de disfrutar de lo que Dios está enseñándonos. Y empezamos nuestra vida cristiana, pero lo que Martin Louis-John dice, este pastor inglés, es que en un momento de la vida ya se pierde ese disfrute, ya se pierde de esa emoción de lo nuevo. Y es ahí donde realmente empieza una batalla profunda con nuestra carne, con nuestra permanencia, con nuestro corazón. Entonces entramos en ese punto intermedio donde mucha gente empieza a flaquear, empieza a bajar los brazos, empieza a rendirse, empieza a cansar de estar orando, de estar alimentándose de la palabra de Dios, de congregarse, de tener una vida cristiana. Y eso es lo peor. El relajarse es lo peor. El peligro de no continuar, darle muerte al pecado, porque muchas veces uno cree que cuando uno inicia su vida cristiana, uno cree que de repente pasó de muerte a victoria y su vida es una vida de victoria y que ya no tiene que lidiar más con el pecado, ya no tiene más problemas, y no es así. O si no, uno se encuentra que de repente hay un área en su vida que él está batallando, está orando y de repente tiene victoria sobre esa área, pero al día siguiente ese gigante se vuelve a levantar. Esto tiene que ver con que nosotros fuimos regenerados espiritualmente, pero nuestra carne que radica el pecado, no. El pecado va a seguir ahí, constantemente amenazándonos, constantemente queriendo dominarnos, queriendo tomar control, queriendo manejar mi vida, queriendo llevarme hacia las pasiones, hacia el alejamiento de Dios. Y constantemente está esa lucha, como dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17, que hay una lucha y un combate entre el espíritu y la carne. La palabra de Dios dice en Gálatas 5:9, dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. No nos cansemos de hacer el bien, de vivir una vida de bien, de una vida para Dios. O como el Señor le dijo a Josué en 1:9, mira que te mando, mira que te mando. Un mandato de Dios, que te mando ¿a qué? A que te esfuerces y a que seas valiente. No temas ni desmayes. Pero lo que más me gusta de esto es que el Señor le dice: mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. Pero lo más lindo de todo esto, ¿por qué? ¿Por qué no puedo desmayar?
¿Por qué no puedo bajar los brazos? ¿Por qué no me puedo rendir? Porque, dice, Jehová tu Dios estará contigo. Si yo te llamé, yo estaré contigo. Aunque se ponga difícil la batalla, tranquilo, Dios está en control. Él es poderoso para sostener, para cuidar, para guardar a todo aquel que fue llamado por el Señor. Pero muchas veces nosotros pensamos que la vida cristiana tiene que ver con eso, con la flojera, con el bueno, me relajo, me tengo que tirar a descansar, no pasa nada. Y no es así. Por eso, como leímos en Romanos 8:13, haced morir las obras de la carne por el Espíritu. Nunca voy a hacer morir la carne, nunca voy a sujetar a la carne, nunca voy a detener a la carne con la carne. Nunca es con la carne. ¿Y cómo es en el Espíritu? Porque dice, haced morir por el Espíritu las obras de la carne. ¿Y cómo hago morir la carne por el Espíritu? Cuando uno empieza a entender su dependencia de Dios, su búsqueda de Dios. Hermano, hoy no tengo ganas de ser cristiano, no tengo ganas de ser bueno, no tengo ganas de portarme bien, de ser paciente, de ser manso, humilde, de callarme la boca. No, quiero gritar, quiero pelear, quiero discutir, quiero empoderarme, quiero mostrar, quiero venganza, quiero ira. Hermano, eso no lo va a detener nunca usted con la carne, porque eso lo produce la carne. Pero cuando nosotros entendemos que nuestra carne es así y que nosotros necesitamos depender de Dios, hermano, usted va a ir a buscar a Dios y en oración y le va a decir, Dios, ayúdame, esto soy yo, te necesito. Como dice el Padre nuestro, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Pero nosotros creemos que lo podemos hacer eso sin Dios. Y es ahí donde muchas veces muchas personas confunden esto. Y esto mismo le sucedió a David. Por eso le pido el día de hoy que tenga paciencia y quizás dice, pastor, pero es largo el mensaje, pero tranquilo, va a dar sus frutos. Lo mismo sucedió a David. En una ocasión Dios llama a David, habla Dios al profeta Samuel, y en 1 de Samuel capítulo 16 nos encontramos con Samuel yendo a la casa de Isaí a ungir a un joven. Al llegar a ese lugar, Isaí empieza a pasar a sus hijos delante de Samuel, a ver cuál de ellos sería ungido para ser el próximo rey, porque ya Dios había desechado al profeta Saúl. Y en ese momento, mientras iban pasando, Dios le dice, no mire su parecer, porque eso es lo que mira el hombre. Pero Jehová, ¿mira qué? El corazón. El corazón. Entonces, le dice, ¿no hay nadie más? Ah, sí, tengo un hijo, pero es imposible porque él es niño, él es joven. Se cree que en ese momento David tenía entre 13 y 15 años. Y fue llamado David de allá donde él estaba cuidando las ovejas, y cuando vino, ese era el muchacho que Dios había escogido para ser el próximo rey. A partir de ese momento David empezó a crecer en gracia. Lo vemos que David fue a tocar para el rey Saúl.
Lo vemos que David fue y venció al Goliat, y así sucesivamente, mientras David iba creciendo como guerrero de Dios, y Dios le iba dando victoria tras victoria, y mientras iban a la batalla, David triunfaba, y la gracia de Dios estaba sobre David. David fue puesto como rey, fue ungido entre los 3 y 15 años, y él fue puesto como rey recién a los 30 años. Y David seguía conquistando. David seguía peleando batallas tras batallas y ganando. Y Dios estaba con él. Hasta un día. Y hubo un día, un momento, como todas las primaveras, que ellos salían a las batallas, porque siempre iban a la batalla en el tiempo de primavera, porque era el mejor momento por el clima, porque encontraban alimento. Pero ese día pasó algo. Y yo pensaba, ¿qué habrá pasado por la cabeza de David? Fue ese día donde David dijo: esta vez yo no iré a la batalla. Ya luché muchas batallas. Tal vez sea este día donde yo me quedaré aquí, me quedaré en casa, me quedaré durmiendo, me quedaré hasta tarde. Creo que tal vez me lo merezco. Tal vez es tiempo de pensar un momento en mí, porque siempre estoy sirviendo a Dios, siempre yendo, peleando, siempre conquistando. Tal vez es un momento de descansar. Y ahí es donde David se confundió. Y dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1. Y aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, esto es en la primavera, que David envió a Joab. Joab era su general, y con él a los siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Hey, David, Urías, uno de los valientes que fue a la guerra, que está peleando por ti en el nombre del Señor. Él está ahí en el campo de batalla. Versículo 4. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a decirle, hacerle saber a David, diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, el general: envíame urgente a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Ahora, mucha gente cree que uno cae en pecado de repente. Pero uno no cae en pecado de repente. Uno cae en pecado. En realidad el pecado es consumado. Pero ya mucho antes, David venía fallando. ¿En qué venía fallando David? En el momento en cuanto nosotros nos descuidamos, cuando nos relajamos, cuando dejamos que los muros de nuestro corazón se caigan y que algo empiece a habitar, a gestarse en nuestro corazón. Y empieza en nuestro corazón a alimentarse de pensamientos, de deseos, de ideas, de pasiones que tarde o temprano conllevarán a esto.
David, en ese momento que él comete pecado, él violó todas las alarmas de la conciencia, todas. Cuando le dijeron quién era esta mujer, cuando le dijeron que esta mujer era casada, cuando vio que esta mujer estaba casada incluso con uno de sus hombres, no le importó. La pasión, su corazón ya albergaba tanta oscuridad que David no pudo ver ninguna de esas alarmas. Simplemente él estaba obsesionado con ejecutar, llevar a cabo su pecado. Ese pecado lo llevó a que Betsabé quedara embarazada. Cuando le hace avisar a David que está embarazada, David en ese momento dice: ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Y eso es entrar en una vorágine, en un dominó de fichas que van cayendo una tras otra, porque un pecado lleva a otro pecado. Nunca un pecado viene solo. Siempre un pecado lleva a otro pecado. El pecado del robo te lleva a mentir, a engañar y así a encubrir tu pecado y taca, y a veces no se termina más. David en ese momento dijo: ¿qué hago ahora? Entonces él pensó, una mente tan sabia, tan llena de Dios, dijo: ya sé, háganme traer a Urías y le hacemos el enganche, que se vaya a la casa y que esté con la mujer y que él se haga cargo del niño que es mío y nadie se entera, no pasa nada. Entonces envían a Urías, lo sacan del campo de batalla, va delante de David y dice: aquí estoy, mi señor rey, a sus órdenes. Entonces David no sabía ni qué decirle. Le dice: no, simplemente quiero saber cómo está mi general. ¿Está bien de salud? Sí, sí. ¿Y cómo están los muchachos en la guerra? No, estamos todos bien, rey, estamos aquí conquistando. Bueno, le dice David, qué alegría. Ve a casa, vete a tu casa y estate unos días con tu mujer. Tómate unos días de relax. Pero Urías era un hombre fiel, un hombre comprometido con Dios. Y él dijo: nunca suceda eso, jamás. Mis compañeros están en la batalla, mis generales están peleando, yo peleo por mi rey, nunca jamás haré eso. Y Urías no se fue a su casa, se quedó ahí durmiendo en el palacio. Al día siguiente David se entera, le dicen: Urías no fue a la casa. David, queriendo encubrir el pecado: miren que se viene la panza, se van a enterar, hay que hacer algo. Tráiganlo de vuelta a Urías, invitémoslo a comer. Entonces David lo invita a comer y le dice: tómate una copita más, y tómate otra más, y tómate otra, y tómate otra, y tómate otra, hasta que lo emborrachó. Imagínense, lo embriagó y Urías estaba... Y David dice: bueno, ahora ve a tu casa, disfruta de tu mujer. Pero entre toda la borrachera, Urías dice: nunca jamás. Siempre firme para el Señor. Y no fue a su casa. Y David dice: el plan no funcionó. Pasemos al plan B. Escribe una carta a David y le dice... Y lo que más me gusta de esto que le dice a Urías: Urías, ve a la guerra y lleva esta carta. Urías llevaba en su carta, llevaba una carta que era su sentencia de muerte. Porque esa carta decía al general Joab: escúchame bien, poneme a Urías bien al frente de la batalla y déjenlo solo para que lo maten. Y Urías llega, me imagino yo, al campo de batalla. Uy, llegué, ya le di las buenas noticias al rey, que estamos todos bien. Tome, mi general. Y David pensó que el pecado no haría nada, que todo esto se encubriría, que esto no tendría consecuencias, que nada pasaría. Pero ¿sabe qué, mi hermano? El pecado
nunca. Piense por un momento. Mire la cruz. Imagine la cruz. Cristo crucificado en la cruz. ¿Usted cree que el pecado fue gratis? Cristo no fue a la cruz, hermano, porque tenía ganas. Fue a la cruz porque tuvo que pagar las consecuencias del pecado. Nunca el pecado será gratis. E incluso hoy en día, si yo soy hijo de Dios, soy cristiano, como David, un rey ungido por Dios, hermano, ungido por Dios, aceite derramado sobre su cabeza 3 veces, un hombre escogido por Dios, un hombre que tocaba el arpa y los demonios huían, un hombre que podía cortar la cabeza de un gigante. Dios no iba a dejar pasar por alto su pecado. Si Dios es así con David, como leía nuestro hermano Eliel hoy, que todo lo que fue escrito en la palabra de Dios fue escrito ¿para quiénes? Para aprender de que si Dios, que es un Dios justo, soberano, perfecto, eterno, sublime, Él opera de esta manera con un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué crees que hará contigo? ¿Qué crees que hará conmigo? ¿Tú crees que no pasará nada? Por eso nosotros, cuando vemos una de las cartas del apóstol Pedro, específicamente la segunda carta de Pedro, y te invito a segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y yo voy a leer en otra versión, no en Reina Valera, sino voy a leer en la versión, nueva versión internacional. Y vamos a leer desde el capítulo, del versículo 3 al 15. Es un poco largo, pero es necesario. Amén. Y dice desde el versículo 3 en adelante, su divino poder al darnos, lo voy a leer despacio para que usted pueda comprenderlo de la misma manera que yo quiero comprenderlo profundamente. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que usted, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, escuche, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios efecto fraternal, al efecto fraternal amor. Porque estas cualidades, escuche, si abundan en usted, lo harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Y con esto cerramos. Si hacen estas cosas,
no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Ahora, ¿qué dijo este pastor puritano irlandés Ezequiel Hopkins? Si hacemos esto, pensamientos santos y deberes santos, si hacemos estas cosas, si nos ocupamos de estas cosas, de estar atento a las cosas de Dios, no caeremos. Hermano, el no mortificar el pecado trae consecuencias destructivas. Nunca jamás el pecado será gratis. Nunca. Jamás. David pensó que podía pecar y que nada sucedería, pero no fue así. Nosotros podemos ver en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 9 cómo el profeta Natán confronta a David, porque David había dado por terminado el asunto. Ya está. Borrón y cuenta nueva, ya pasó, ya Urías murió, listo, ¿qué va a hacer? Ya está. Pero no es así. Tú decides cuándo quieres iniciar a pecar, pero tú no decides cuándo terminan las consecuencias. Y dice en 2 de Samuel 12:9, Dios le dice, porque tuviste en poco la palabra de Jehová, hiciste lo malo. Y eso me gusta, porque tuviste en poco, David, la advertencia, tuviste en poco el cuidado de vivir una vida para mí. Tú no puedes hacer lo que tus pasiones, que le diste lugar a tu carne, a tus pensamientos, al descuidar tu vida espiritual, al no estar haciendo las cosas que Dios te mandó a hacer, al relajarte, al ser un descuidado espiritual. Dice, por cuanto hiciste estas cosas, porque tuviste en poco la palabra de Dios, le dice, no se apartará la espada de tu casa. Las consecuencias de ese pecado fueron que la espada no se apartaría. Y esto significaría muerte. El pecado traería consecuencias. Más adelante el profeta Natán le dice, tú no morirás. Ahora, presta atención ahí por un momento, porque Natán le dice, no morirás, David. Eso significa que el pecado, hermano, muchas veces puede conducir a una persona a la muerte prematura, a la muerte física. Y el profeta Natán le dice, tú no morirás, David, pero sí habrá muerte en tu casa. Y David tuvo que ver morir a 4 de sus hijos. El hijo que tuvo con Betsabé, al poco tiempo de nacer, murió. Su otro hijo, Abnón, muerto también. Su hijo Absalón, muerto también. Su hijo Adonías, muerto también. Hermano, cuando nosotros no tenemos paz en nuestra conciencia, cuando sabemos que ese pecado es constantemente, está ahí, sin ser mortificado,
siendo que somos advertidos por nuestra conciencia, por la palabra de Dios, por la predicación constantemente, pero nosotros continuamos en ese hábito creyendo que no pasará nada. Jamás podrá habitar el pecado y la gracia juntas. O el pecado es mortificado, la carne es sometida, golpeada, como decía el apóstol Pablo. O si le damos rienda suelta a nuestro pecado, y si alimentamos nuestro pecado y no nos preocupa nuestro pecado, lo único que haremos es apagar el fuego del Espíritu, entristecer al Espíritu dentro nuestro, porque el Espíritu Santo aborrece, mi hermano, el pecado. Ahora, muchas veces la gente cree que el pecado no tendrá consecuencia o no pasa nada, pero no es así. Porque nosotros podemos ver en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Hay un versículo ahí muy importante. Y el apóstol Juan dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Ahora Juan está diciendo aquí que hay pecados y hay pecados de muerte. Ahora, muchas veces este pasaje ha traído controversia porque mucha gente dice, bueno, eso es para los apóstatas, los que en realidad nunca fueron cristianos y que cometen pecado indiscriminadamente. Pero hay algo interesante que dice: si vieres a tu hermano cometer pecado que no sea de muerte, significa que el hermano puede cometer pecado de muerte. Entonces, si ese hermano es cristiano. Pero yo dije, bueno, voy a evitar la controversia. Y vamos a invitar al pastor John MacArthur a que él hable. Y en el comentario bíblico, el pastor John MacArthur dice respecto a este pasaje, escuche bien esto. Esto no es un pecado en particular, porque muchas veces dice, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿El matar a alguien es un pecado de muerte? ¿El adulterio es un pecado de muerte? ¿El violar a alguien es un pecado de muerte? No, el pastor MacArthur dice, esto no es un pecado en particular. No es exclusivamente este es el pecado de muerte, sino cualquier pecado, escuche, cualquier pecado que colme, escuche esto, es increíble, que colme la tolerancia de Dios. Cualquier pecado que colme la tolerancia de Dios. Si un creyente, yo lo escribí exactamente como dice el comentario, si un creyente rehúsa arrepentirse de un pecado y abandonarlo, esto puede conducir tarde o temprano a una muerte física como resultado del juicio de Dios. A mí lo que me gustó es que colme. Hermano, nosotros no podemos jugar con el pecado. Nosotros fuimos llamados a vivir una vida de batalla contra el pecado, a darle muerte al pecado. Sé santo porque yo soy santo. Nosotros no podemos creer que el pecado no tiene consecuencia, porque hoy vemos en la sociedad y vemos una sociedad cada día peor por consecuencia del pecado. Las muertes, todo lo que sucede por consecuencia del pecado. El pecado trae consecuencias. Lo vimos en David. David tuvo que ver
morir a 4 de sus hijos. Una de sus hijas fue violada por otro de sus hijos. David tener que ver cosas dolorosas, la espada siempre metida ahí, trayendo dolor y sufrimiento. Lo podemos ver en esta carta de Juan, diciéndonos que ese pecado de muerte, ese es el pecado en el cual colma la paciencia de Dios. Podemos verlo en Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira. Eran 2 hermanos de la congregación que creyeron que podían pertenecer a la congregación de Dios y jugar con las cosas de Dios, no darle importancia. Así como todos los hermanos que estaban comprometidos en dar para el sostenimiento del templo o de la iglesia, estos hermanos dijeron: nosotros también, cuando vendamos la heredad, traeremos cierta cantidad de dinero para la obra. Y cuando ellos vieron que la venta se logró, ellos dijeron: no, es mucho. Pero ya le dijiste, Ananías, ya le dijiste que le ibas a traer. Pero le decimos que la vendimos más barata y bueno, nos reclamaron una oferta y se la hicimos y le bajamos el 50%. Y le damos eso, si es lo mismo, si ¿quién se va a dar cuenta? Y cuando el apóstol le dijo: a nosotros no nos mentiste, le mentiste a Dios, al Espíritu Santo. Has mentido al Espíritu Santo. Ellos murieron inmediatamente. Después podemos verlo en 1 Corintios capítulo 11. Vemos que la iglesia de Corintios era una iglesia bastante carnal. Y era una iglesia que, yo creo que es la peor de las iglesias. Y Pablo sí que sufrió con los corintios. Y ellos al punto que tomaban la cena del Señor indignamente. ¿Y qué es tomar la cena del Señor indignamente? Es menospreciarla, no darle la importancia, no importarle su condición espiritual para tomar la Santa Cena, no les importaba. Entonces dice en 1 Corintios capítulo 11 que muchos de los hermanos se enfermaron por tomar la Santa Cena indignamente, pero también otros murieron. Hermanos, el pecado no es un juego. Dios nos ha provisto de los medios de gracia maravillosos, de su Espíritu, de su palabra, de la oración que Él nos escucha, que el Espíritu intercede por nosotros, de la iglesia. La iglesia es un medio de gracia extraordinario. La iglesia tiene esa función. ¿Qué función? Confrontar nuestro pecado para que nosotros nos arrepintamos y podamos cambiar, caminar como Dios quiere que caminemos. Piense por un momento, y con esto cerramos. Piense por un momento. ¿Cuántas cosas el Señor tuvo que pasar por nosotros? Cristo, siendo santo, 3 veces santo, fue condenado, fue juzgado como un pecador. Un ser que jamás pecó, un ser completamente santo de principio a fin, porque es eternamente santo. Tuvo que atravesar lo peor que una persona puede enfrentar.
la burla, la vergüenza, el maltrato, la ofensa, la tortura. Todo eso para morir en un madero como un gran pecador que nunca fue. El Señor tuvo que pasar todo eso por nuestro pecado, por amor a nosotros, para que seamos salvos. Dios dando su vida por verdaderos pecadores que somos nosotros, viles pecadores. Lo peor de lo peor, el Señor vino y nos compró. Y el Señor no le fue suficiente solamente el hecho de comprarme, de pagar por mi pecado, de salvarme. No fue suficiente. Él incluso me dio un título a mí, a usted, a los que Él compró. Un título que es igual a su título, que es el título de ser llamados hijos de Dios. Dios llama a Jesús hijo. Dios llama a usted, el peor pecador del universo, hijo. Y no conforme simplemente con darnos un título de ser hijos, sino que también nos hizo coherederos de todas las bendiciones que Él recibe como vencedor del universo. Él las comparte con usted y conmigo. Y a pesar de todo eso, de hacer todo eso por mí, yo tengo la osadía, el atrevimiento, la caradurez, el descaro de seguir pecando sin el más mínimo remordimiento, sin la más mínima culpa, simplemente porque no quiero darle muerte a un pecado que le dio muerte a mi Jesús.